¿Qué tal? Muy buenas noches. Empezamos con los datos del COVID en Canarias. 146 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Con esta nueva actualización, la cifra de casos activos crece hasta los 1.250. Y un día más es la isla de Gran Canaria donde se registran más contagios en las últimas horas, 103. Osiris Armas. Estos datos elevan hasta 817 los casos activos por COVID-19 ahora mismo aquí en la isla de Gran Canaria. La Consejería de Sanidad tiene identificados 33 brotes activos en las islas, 23 aquí en Gran Canaria, 7 en Tenerife y 3 en Lanzarote. Pues eso, en Canarias y a nivel estatal, nuevo repunte. Hoy se han notificado 127 fallecidos y 6.671 nuevos casos. De esos, 3.715 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. El Gobierno insiste en que las comunidades autónomas tienen que aplicar con rigor las medidas de contención. Marlene Bello. Pues sí, muy buenas noches. Esta mañana hubo una reunión entre Pedro Sánchez y el ministro Illa con el objetivo de hablar de los rebrotes del COVID-19, en la que efectivamente se ha hecho hincapié en la importancia de que las comunidades autonómicas apliquen con rigor las medidas adoptadas el pasado viernes. También esta tarde hubo una reunión entre el ministro de Sanidad, esta vez con los consejeros autonómicos, para hablar de la vuelta al cole. Enseguida se lo contamos. Y pleno extraordinario en el Parlamento de Canarias. Sobre la mesa la convalidación del decreto ley que flexibiliza el Fondo Canario de Financiación Municipal para este año y el decreto que mantiene el tipo cero del IGID para la adquisición de material sanitario. María Herrera. Sí, se han convalidado dos decretos leyes. Por un lado, liquidez para los ayuntamientos para cubrir esas necesidades prioritarias de la población, también fomentar la participación ciudadana y por otro lado, prórroga hasta el 31 de octubre del tipo cero en el IGID para la importación de los productos sanitarios para combatir la COVID-19. Y ahora les vamos a mostrar las imágenes del momento en el que 3 pasajeros de un vuelo de Iberia que hacía la ruta Tenerife-Madrid fueron identificados por la Guardia Civil. Se negaban a ponerse la mascarilla durante el trayecto. Esto provocó que varios pasajeros incluso se cambiaran de asiento. Es la piscina de un hotel totalmente vacía. Una imagen insólita para mediados de agosto. Si el año pasado por esta fecha los hoteles del sur de Gran Canaria estaban al 80% de ocupación, ahora están al 40%. Y estamos hablando de los que están abiertos porque muchos permanecen cerrados. La ocupación real es mucho menor. Y en Fuerteventura hemos conocido la historia de la persona que ha pasado la cuarentena más larga sin haberse contagiado de coronavirus. Es Sam Eitiel, un camerunés que acompañó durante más de 2 meses a los migrantes que debían pasar la cuarentena tras llegar en patera a la isla. Asegura que no sintió miedo y que volvería a hacerlo si fuera necesario. Duro para ellos, entonces yo les animo, hablamos muchas cosas y siempre yo estoy dependiente de ellos. Y una trágica noticia relacionada con la migración. Salvamento Marítimo localizaba esta tarde una embarcación a 81 millas al suroeste de Gran Canaria. Fueron 2 embarcaciones a su rescate, pero al llegar no había supervivientes en la patera. Sí que había varios cadáveres. Buscan también otra patera que desapareció hace 4 días. Y en Lanzarote se analizan las muestras de una paella en mal estado que acabó con 34 personas intoxicadas. Esto el pasado domingo. Los afectados acudieron a urgencias. Según Sanidad, el origen de la comida está en un señor que hizo la paella y que luego la repartió entre varias familias. La muestra de comida está pendiente de resultado y no pertenece a ningún local comercial. En deportes, presentaciones en el Herbalife Gran Canaria, primera lesión de pretemporada en el Club Deportivo Tenerife y nuevo fichaje en la Unión Deportiva Las Palmas. Armando Vallejo. Eso es, otro joven futbolista, Óscar Clemente, solamente 21 años, tinerfeño, centrocampista, viene del Atlético de Madrid y firma por 3 temporadas. También escucharemos a Loadis, presentado hoy, ojo, con las palabras del francés con las que se autodefine. El Club Deportivo Tenerife ya tiene su primera lesión de pretemporada. Carlos Ruiz sufre una rotura muscular, mientras que Alex Muñoz sufre un proceso vírico. Tranquilo, que no es COVID. Sí ha habido, por cierto, un positivo en el filial blanquiazul.
Y hoy se han presentado dos de los refuerzos del Herbalife Gran Canaria, el francés Andrew Albizzi y el italiano Amedeo de la Valle, que ya ha demostrado que le han puesto al día sobre el derbi con el Iberostar Tenerife. Después lo escuchamos. Canarias suma 146 nuevos positivos por COVID-19 en las últimas horas. Con esta nueva actualización, la cifra de casos activos crece hasta los 1.250. La isla donde se registran más casos continúa siendo Gran Canaria, con 824 casos activos. En Tenerife cuentan con 280, 109 en Lanzarote, 22 en Fuerteventura y 14 en la isla de La Palma. Las Palmas de Gran Canaria es el municipio con más afectados, 732 casos, seguidos por Santa Cruz de Tenerife con 158. La isla más afectada, como decimos, sigue siendo Gran Canaria, acumula el mayor número de nuevos casos y también Osiris Armas, el mayor número de personas hospitalizadas. En los últimos días hemos pasado de 54 personas hospitalizadas en toda Canarias a 70 y se ha duplicado el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos, de 6 hace 2 días a 12 confirmados esta misma tarde. La Consejería de Sanidad tiene confirmados ahora mismo 33 brotes activos localizados en las islas, 23 aquí en Gran Canaria, 7 en Tenerife y 3 brotes en la isla de Lanzarote. El brote más multitudinario se registra aquí en Gran Canaria. Está relacionado directamente con el ocio nocturno y cuenta ahora mismo con 114 personas positivas confirmadas y más de 100 relacionadas también con este brote continúan en observación. El mayor foco de Canarias comenzó de noche, entre copas y bailes. Ahí se contagiaron 28 personas en un local cerrado donde no había ventilación y no se usaban las mascarillas. Esas 28 personas contagiaron a otras 32 en pocos días, algunas mayores de 65 años. 7 positivos de este foco viajaron a La Palma y 1 a Fuerteventura. Los rastreadores dieron con todos. La movilidad funcionando bien, la red de alertas está bien controlada. Recuerda que el primer caso, por ejemplo, que se dio en la isla de La Graciosa fue vehiculado a través de una mujer catalana que había ido allí a la isla de La Graciosa. Y cómo se consiguió saber y localizar a esa mujer, porque nos lo comunicó la red de rastreadores de Cataluña. Tiene que haber un proceso de intercomunicación muy fuerte, muy sólido. Pero también es imprescindible la colaboración de los implicados. Una persona que ha estado en contacto estrecho con un contagiado tiene que hacer cuarentena aun cuando su prueba sea negativa, porque puede existir un periodo de varios días en los que el virus no se manifieste en los test. Cuarentena, mascarilla, higiene y distancia, recuerdan, son las armas más eficaces para parar los brotes. Pues precisamente por la crisis que está generando el coronavirus en Canarias, de forma extraordinaria ha habido pleno en agosto en el Parlamento de Canarias. 2 temas claves: IGIC, cero a los productos sanitarios y debate sobre la financiación municipal. María Herrera, todo para hacer frente a la pandemia. Sí, se ha convalidado por unanimidad ese decreto ley sobre el régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal, que da más liquidez a los ayuntamientos para que puedan cubrir esas necesidades prioritarias de la población. También el fomento de la participación ciudadana, según ha dicho el Gobierno, es uno de los pilares fundamentales de un gobierno abierto. Aprobado por unanimidad la convalidación del decreto ley que flexibiliza el Fondo Canario de Financiación Municipal para este año. Esto permitirá inyectar 103 millones de euros a los ayuntamientos de Canarias para que así puedan hacer frente a los efectos de la pandemia. Y poniendo de relieve 3 palabras que animan este proyecto de ley y la labor del Gobierno, pero que ahora son más necesarias que nunca y a las cuales nosotros hemos querido sujetar nuestra actuación. Consenso, concordia, transparencia. Un acuerdo que ha contado con el apoyo de todos los grupos, aunque no ha estado exento de críticas. Que reflexionen, renuncien ustedes a la picaresca más propia del siglo XVI y actúen con los criterios de verdad y transparencia que requieren para hacer frente a una pandemia del siglo XXI como la que estamos viviendo. Para combatir esta crisis social y económica, producto de esta crisis sanitaria, son fundamentales las entidades locales, porque tienen una gran relevancia en materia de derechos sociales, porque ejecutan obras que generan empleo y economía. Felicitar al Gobierno por el hecho primero de que se flexibilice
las reglas de gasto y el acceso a los fondos del Fondo Canario de Financiación Municipal para atender las necesidades prioritarias de la población. Dotar de mayor flexibilidad el uso de estos recursos para destinarlos en un momento tan sensible a los gastos sobrevenidos que nos está provocando la pandemia, pues es fundamental. Le he hecho en falta, señor presidente, le he hecho en falta en la defensa de la Administración local para que el Estado no le robe los remanentes de tesorería que tiene en este momento. Secuestran los ahorros, discriminan a los ciudadanos con los ayuntamientos con dificultades, porque no se reparte ese fondo extraordinario entre los ayuntamientos que no tengan remanentes. Es un acuerdo de susto o muerte. Este Gobierno tiene claro que para salir de esta crisis tenemos que participar todos y todas las Canarias, la sociedad civil y no solo la clase política. La actividad parlamentaria se reanudará el próximo mes de septiembre. Los grupos también han dado su apoyo a ese decreto ley sobre la prórroga de tipo 0 en el IGID para la importación de los productos sanitarios y combatir así el COVID-19, una prórroga que será hasta el 31 de octubre. Además, el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, ha insistido en ese uso obligatorio de la mascarilla para mantener la economía a flote. Tiene sentido la ampliación, la prórroga de la vigencia de este decreto, puesto que se trata de establecer el tipo 0 del impuesto general indirecto a la importación y entrega de determinados bienes vinculados al sistema sanitario, a la protección, al funcionamiento de los dispositivos sanitarios y sociosanitarios, porque son eficaces, porque son útiles, porque abaratan la lucha contra el COVID-19. El presidente de Asotel, Jorge Marichal, ha reclamado de nuevo que los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, tengan condiciones específicas para el sector turístico en Canarias. Así se lo ha transmitido al presidente Ángel Víctor Torres en el encuentro que han mantenido en el Parlamento de Canarias. Marichal ha destacado también la importancia de que se establezcan controles sanitarios en origen para los turistas que deseen viajar al archipiélago. Entendemos que medidas como los ERTE, denunciamos en su momento que no eran válidos los que se aprobaron para el sector turístico, seguimos pensando que teníamos razón, a los hechos nos remitimos, la herramienta que se instruyó a través de los ERTE que tenemos ahora para nuestro sector no funciona, si en Canarias no tenemos turismo y esto sigue así, lamentablemente nos veremos por encima del 40% de desempleo en la próxima primavera. Y es que el turismo da la temporada de verano prácticamente por perdida. De media, la ocupación hotelera es de un 40% en estos momentos, y eso en los alojamientos que han abierto, porque muchos ni siquiera han podido hacerlo. De cara a septiembre-octubre, la previsión es aún peor. Hemos estado en el sur de Gran Canaria. Miguel Ángel Guerra, la imagen habla por sí sola. Pues sí, prácticamente vacías. Así encontramos las piscinas de muchos hoteles de las islas. Por ejemplo, aquí, en el sur de Gran Canaria, donde la ocupación ronda el 40%, la mitad de lo que tenían el año pasado por estas fechas. Pero las previsiones de cara a septiembre-octubre incluso son peores. Por eso ahora intentan aprovechar, sacan ofertas con descuentos de hasta el 40% para captar a los turistas locales y también nacionales. Una situación muy similar también en la capital, donde los hoteles están al 50% y donde ven el futuro con mucha incertidumbre. Es que se está trabajando con reservas de última hora, ¿vale? La previsión que tenemos a medio y largo plazo es prácticamente nula. Nos quedan 15 días del mes de agosto, hay muy buenos precios porque esto es cuestión de oferta y demanda, evidentemente. Al haber muy poca demanda de clientes, pues la oferta ha bajado precios. Nosotros hablamos de en torno a un 40% o 50% incluso de algunos establecimientos de bajada. Y seguimos pendiente de la evolución de la pandemia a nivel nacional. Continúa en aumento el número de casos de COVID-19. El Ministerio de Sanidad ha notificado 3.715 nuevos contagios en las últimas horas. Marlene Bello, la mayoría se concentran en Madrid, pero hay más datos, cuéntanos.
Esta mañana hubo una reunión entre Pedro Sánchez y el ministro de Sanidad con el objetivo de hablar de los rebrotes de COVID-19, en la que se hizo hincapié en la importancia de que las comunidades autónomas aplicasen con rigor las medidas establecidas el viernes pasado. De esta reunión nos han facilitado un dato. En España se han realizado 5,3 millones de PCRs y 8 millones de pruebas diagnósticas. Además, esta tarde Salvador Illa también ha mantenido otra reunión, esta vez con los consejeros autonómicos, con el objetivo de aplicar un paquete de medidas para la vuelta al cole. También hemos sabido que el próximo jueves 27 habrá una reunión entre el Ministerio de Sanidad y el de Educación. Nueva reunión del Comité de Seguimiento al Desarrollo de la Pandemia. Sanidad ha notificado este miércoles 3.715 contagios en las últimas 24 horas. Desde ayer, 127 personas han fallecido. Esta tarde ha tenido lugar también el Consejo Interterritorial de Sanidad. El ministro ha instado a los consejeros a acordar un nuevo paquete de medidas coordinadas ante el inicio del curso. En Madrid, los profesores han anunciado una huelga para los primeros días de vuelta. Tenemos que hacer sanitaria por esa vuelta, y una de las decisiones que es hacer ese muestreo dentro del alumnado y del profesorado para saber cuál es esa situación inmunitaria. Madrid es de nuevo la comunidad autónoma con mayor expansión del virus, con 1.535 contagios en las últimas 24 horas. En Galicia se va a realizar un cribado masivo entre la población de A Coruña con edades comprendidas entre 18 y 40 años. Donde se vaya a invitar a participar alrededor de 1.000 personas diariamente. En Castilla-La Mancha se ha confinado a la localidad de Villamalea con 99 positivos entre sus 4.000 vecinos. Estamos todos más recluidos, con preocupación. Y bueno, y así estamos todos, con mucha preocupación. La población de Aranda de Duero seguirá confinada hasta el próximo día 21 ante la expansión del virus en este municipio castellano. Contagios que crecen en todo el planeta. Estados Unidos es el país con mayor número de positivos. En Europa la situación está lejos de controlarse. Reino Unido ha registrado en lo que va de semana más de 2.000 nuevos positivos, y en Brasil miembros de una tribu indígena han protestado contra el gobierno por no protegerlos ante la pandemia. En Gran Bretaña el gobierno está planificando la realización de test masivos ante el aumento de casos positivos de infección por COVID-19. Pero estos test masivos servirán de poco si se siguen dando situaciones como la de esta fiesta en Manchester, también masiva. En el momento de su desalojo había 200 personas. La responsabilidad individual es un elemento para contener el virus y la irresponsabilidad igual de importante para esparcirlo. En Indonesia, en la capital Yakarta, han instalado este ataúd en uno de los principales puntos de tránsito como medida para concienciar de la gravedad de esta pandemia. Otra medida realizada en Para, en esta ocasión Brasil, llevada a cabo por miembros de la tribu Kayapo, que bloquearon una de las carreteras principales como protesta al gobierno federal por no protegerlos de la pandemia, con la que han muerto 4 de sus mayores. En Estados Unidos, los dueños de comercios como este cine tratan de atraer a la clientela con descuentos especiales y obligación al distanciamiento social para luchar contra el miedo a los espacios cerrados. Medidas de adaptación hasta que se desarrolle una vacuna viable, vacuna que el Papa Francisco ha pedido que se reparta entre todos los necesitados y no sea acaparada por los países ricos. Y más cosas en Mali. Los militares se han hecho con el poder tras el golpe de Estado que ha forzado la dimisión del presidente Ibrahim Keita, que estaba en el cargo desde el año 2013. El autoproclamado Comité Nacional de Liberación ha anunciado elecciones, mientras el país está bajo toque de queda nocturno y con cierre de fronteras de manera indefinida. La sublevación, apoyada desde la calle por miles de ciudadanos, ha recibido una unánime condena internacional. Y una trágica, muy dura la noticia que nos llegaba esta tarde. Salvamento Marítimo localizaba una embarcación a 81 millas al suroeste de Gran Canaria. Fueron 2 embarcaciones a su rescate, pero al llegar no había supervivientes en la patera. Carmen Zamora, en principio todos habrían fallecido. El Eliemar, helicóptero de salvamento marítimo, era quien avistaba esta mañana la embarcación y daba la voz de alarma hasta la zona. A 81 millas al sudeste de Gran Canaria se dirigían 2 embarcaciones de salvamento marítimo, donde al llegar
solo pudieron comprobar que no había supervivientes, una embarcación semi-hundida donde se encontraban entre 8 y 10 cadáveres. Se activa el protocolo de actuación, una de las embarcaciones de salvamento marítimo ya viene hacia puerto, la otra se ha quedado en el lugar a la espera de la llegada de una patrullera de la Guardia Civil, quien tiene que hacerse cargo de intentar esclarecer lo que ha podido ocurrir y de trasladar los cuerpos de los migrantes hasta aquí, hasta Gran Canaria. Pues si hemos estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada de coronavirus, debemos cumplir una cuarentena preventiva, un aislamiento que se contempla como baja laboral, aunque estemos de vacaciones, y la baja la gestionan desde atención primaria. El aislamiento preventivo por COVID-19 es motivo de baja laboral también para quien esté así en plenas vacaciones. El personal tiene derecho a guardar los días pendientes de disfrutar y a negociar el nuevo periodo vacacional con la empresa. Eso sí, los sindicatos recuerdan, el trabajador tiene que comunicarlo a la empresa y gestionar la baja médica. Una cuestión es la información que recibimos a través de los números habilitados por el Gobierno de Canarias frente al COVID, y otra es la gestión de la incapacidad temporal que se la tiene que realizar a través de su médico de cabecera. El aislamiento preventivo por COVID-19 se considera como incapacidad temporal por enfermedad común, pero a efectos económicos se contempla como accidente de trabajo. Desde el primer día cobrarías el 75% de la base reguladora. Es una situación extraordinaria y que, claro, tiene una repercusión directa sobre la población trabajadora, porque en aquellos casos que el trabajador, como medida preventiva, se tenga que quedar en aislamiento en su casa, no puede suponer una merma económica. Comisiones Obreras recomienda vigilar que el código sanitario aplicado a la baja médica sea por COVID-19 para cobrar la cantidad adecuada. También pide contar con el departamento médico de la empresa para los seguimientos de casos confirmados o sospechosos en los centros de trabajo. Y un dato positivo también que hemos conocido hoy: sube la venta de vehículos de segunda mano y de ocasión, un hecho que no esperaban las Rencar tras la crisis del coronavirus. Buena noticia para el sector automovilístico, un mercado que se está recuperando tras el confinamiento, incluso antes de lo previsto. Más de 8.600 compraventas de vehículos usados solo en Canarias. Al final, el que necesita un coche lo viene a comprar. Estos 2-3 meses que estuvo prácticamente parado el mercado, pues ahora está cogiendo carrerilla, por así decirlo. No sabemos cuánto tiempo va a durar. La razón es doble: clientes que optan por este tipo de coches ante la incertidumbre económica generada por la COVID-19 y rentacars que ante la baja actividad turística han puesto parte de su flota a la venta a precios atractivos. Esas flotas que normalmente están ahora en verano, en uno de los momentos picos del año, pues no están teniendo salida. Al final esos coches que ya las marcas pues tenían en sus stocks, pues tienen que darle salida de alguna manera, ¿no? Y al final esto se traduce pues en ofertas, en ferias, en precios competitivos. Por el momento, la patronal de los concesionarios se mantienen con una visión optimista frente a los próximos meses del sector. Y hablamos de educación. Los protocolos anti-COVID deberán estar listos el próximo 31 de agosto. Cada centro es diferente por sus instalaciones, por el número de alumnos, y por eso la consejera de Educación sostiene que se tendrán en cuenta las características para la contratación de profesorado y que además se buscarán espacios adecuados para cumplir con la ratio en las aulas. La vuelta al cole será el próximo martes 15 de septiembre en infantil y primaria, un día después lo hará en secundaria y el jueves 17 en el resto de enseñanzas. Un inicio de curso marcado por la incertidumbre y donde los planes de contingencia serán indispensables para adaptar el protocolo general a las especificidades de cada centro y evitar contagios. No es lo mismo un centro pequeño que grande, no es lo mismo un centro de primaria que de secundaria, y después allí se va a decir cómo van a organizar ellos, por ejemplo, los turnos de recreo, cómo van a ser las entradas y salidas, porque cada centro, hay centros que tienen 3 puertas y otros que tienen 2, por decir algo, hay unos que tienen 3 o 4 patios y por lo tanto no tendrán necesidad de escalonar los recreos. En función de las características de cada centro se adaptará ese protocolo. Los grupos burbuja o de convivencia estable serán de aplicación en las primeras etapas, mientras que las distancias serán fundamentales en el resto. De ahí que la contratación de unos 3.000 profesores será indispensable para disminuir el número de alumnos por clase. Por ejemplo, en secundaria
como ahí lo que determina es el 1,5 metros, en una clase, dependiendo de los metros, pero en una clase caben pues 18, 20 alumnos. Si el grupo clase era de 30, evidentemente tenemos que buscar otro espacio y otros profesores. Educación cuenta con 80 millones de euros del Ministerio para contratar profesores, aumentar en 400 los auxiliares de comedor y para el material de normativa anti-COVID. Las personas con discapacidad auditiva piden que se homologuen las mascarillas transparentes para no quedar aisladas. Las mascarillas distorsionan el sonido y además impiden leer los labios y eso dificulta la comprensión. Desde Canarias se ha creado una petición en change.org dirigida al Ministerio de Sanidad para que homologue las transparentes. Mi nombre es Marcos, soy sordo de los 5 años. A la edad de 23 me puse un implante coclear, con lo que me ayuda a escuchar, a oír. Pero necesita leer la cara y los labios para comunicarse. Las mascarillas opacas dificultan la comprensión y le aísla. Hay muchas personas sordas que les cuesta salir a la calle también, porque podemos imaginar que lo único que vemos son personas con mascarilla que no sabemos qué están hablando. Ir al médico, hacer la compra o realizar gestiones administrativas son ahora tareas imposibles que se podrían solucionar con mascarillas transparentes. Hay mascarillas de tela que lo que está homologada son la tela, no el plástico. O sea que hay bastante incertidumbre. Por eso ha creado una petición en change.org para que el Ministerio de Sanidad homologue estas mascarillas inclusivas, válidas también para el profesorado de infantil y para personas autistas. Se llena la boca de accesibilidad, se llena la boca de inclusión y sin embargo esa misma boca no ponen unas mascarillas accesibles, inclusivas, para que nosotros las personas sordas podamos entender lo que nos están diciendo. Y ahora les vamos a hablar de lo que pasó en un vuelo de Iberia que hacía la ruta Tenerife-Madrid. En el avión viajaban 3 personas que se negaron a ponerse la mascarilla. Y esto que van a ver es el momento en el que la Guardia Civil los identificaba. Durante el trayecto les pidieron una y otra vez que cumplieran con las normas, pero se negaban. Varios pasajeros acabaron cambiando de asiento para alejarse de ellos. El comandante comunicó la situación y al llegar a Madrid subieron a la nave efectivos de la Guardia Civil. El Gobierno de Canarias trabaja para elaborar un mapa para localizar los municipios que puedan tener mayor incidencia en violencia de género. Con ello pretenden prever los lugares de riesgo para implantar políticas directas de prevención a las víctimas. Casi 400.000 euros para, de aquí a diciembre, elaborar un mapa, cartografía que nos mostrará en qué municipios canarios se registran más casos de violencia de género. Se trata de un trabajo en el que se cruzarán datos estadísticos con datos judiciales. Tanto los datos de los órganos judiciales, de las estadísticas judiciales, los derivados de la asistencia de los servicios sociales o de las oficinas de atención a las víctimas, los datos que también puede proporcionar el Servicio Canario de Salud, los interrelacionamos y los georreferenciamos a nivel de muchísimo detalle dentro del territorio canario. Se procederá a georreferenciar, es decir, localizar de forma exacta dónde existe riesgo. Eso permitirá diseñar políticas públicas para poder erradicarlas. La edad media de las mujeres en un determinado barrio, su nivel de renta, si tienen o no tienen hijos, si tienen o no tienen una casa en propiedad, si trabajan dentro o fuera de casa, todo eso nos da una serie de perfiles, por así decirlo, de situaciones que pueden llevar a predecir un riesgo de sufrir violencia machista. Se trata de un ambicioso proyecto que tiene varias fases. La primera de ellas tiene que estar lista antes de fin de año. Con este mapa, además, se podrían localizar casos que nunca se llegan a denunciar. La punta del iceberg de una realidad que existe, aunque no se ve. Y de aquí a diciembre, el área de igualdad del Cabildo de Tenerife ejecutará 13 proyectos dentro del área de igualdad y prevención de la violencia machista, entre ellos la apertura de un piso tutelado con capacidad para entre 6 y 9 mujeres que se encuentren en situación de prostitución o que sean víctimas de trata. Destaca también el programa de apoyo pedagógico a menores víctimas de violencia de género. El programa cuenta con un presupuesto de 800.000 euros. Abrimos por primera vez en Canarias, impulsado por una administración pública, un piso para mujeres prostituidas como víctimas de violencia de género que son, para poder atenderlas y para poder trabajar con ellas su inserción laboral y su salida de este tipo de violencia reconocida por la ley canaria, pero que nunca se había trabajado de forma oficial con este tipo de recursos desde una administración pública.
Estuvo 2 meses sin salir de la nave del queso en Fuerteventura. Les hablamos de Sam, es voluntario de la Misión Cristiana Moderna. Permaneció junto a los migrantes que debían pasar la cuarentena tras llegar en patera a la isla. Ahora lleva 2 semanas desconfinado, reconoce que no tuvo miedo y que volvería a hacerlo si le necesitan. Se llama Sam Eitel. Es camerunés y ha dedicado sus últimos 2 meses a velar por los migrantes confinados en la nave del queso. Desde que el 3 de junio se impuso la primera cuarentena para los migrantes llegados en patera a la isla, él se ofreció a acompañarlos, un encierro en el que además atendió a más de medio centenar de positivos en COVID. No tenía miedo porque con la ayuda de Dios, el equipo de mono que pasó me ha enviado completo, a tope, hasta todo, hasta gafas, guantes, todo. Pues yo puedo te pegar así, no me da nada, ¿no? Por eso yo estaba seguro de mí. Entre sus funciones, repartir la comida o atender las llamadas médicas, pero también mantener largas charlas con ellos y jugar con los niños. Por ese tema me ha gustado mucho porque yo aprendí muchas cosas para hablar con ellos, aprender para dar medicamentos. Tal fue su dedicación que le bautizaron como Tío Sam. Es duro para ellos, entonces yo les animo, hablamos muchas cosas, porque me llama Tonton Sam, en francés, en español me llama Tío Sam. Sam califica la experiencia de gratificante y asegura que volverá a hacerlo si es necesario. Dos jóvenes han resultado heridos de carácter moderado tras una reyerta en El Fraile, en Arona, en el sur de Tenerife. Los hechos ocurrían a primera hora de esta tarde. Personal del Servicio de Urgencias Canario llevó a cabo una primera valoración y trasladó a los 2 varones de 25 y 30 años a un centro hospitalario cercano. La policía local y Guardia Civil intervinieron y se ocuparon de las diligencias correspondientes. Y una joven ha sido rescatada en el barranco de Santos a la altura del Rocío, en Santa Cruz de Tenerife. Se precipitó al coger el teléfono móvil que un familiar le había tirado previamente al barranco por una discusión. Fue entonces cuando resbaló, según han confirmado los bomberos. La afectada se encuentra en buen estado de salud. Hasta el lugar se trasladaron Policía Nacional, bomberos, Protección Civil y una ambulancia del SUC. Se trataba de una chica que por lo visto alguna riña familiar o algo, su hermano dice que le tiró el móvil por el barranco y ella bajó a buscarlo y a mitad de barranco pues resbaló y cayó unos metros. Cuando llegamos a ella pues estaba bastante bien y simplemente pues un poco colocarle en el arnés y subirla con seguridad. Y hace apenas una hora ha tenido lugar un atropello en Fuerteventura. 2 hombres han sido arrollados por un turismo en Puerto del Rosario. Ambos heridos de 30 y 40 años han sido trasladados al Hospital General de Fuerteventura. Uno de ellos ha necesitado una ambulancia medicalizada. Aún se desconoce el estado en el que se encuentran. Y la Policía Nacional ha detenido a 7 hombres por un delito de robo con violencia. Intentaron entrar en una vivienda amenazando con varias armas contundentes. Edurne Rodríguez, el propietario, con ayuda de los vecinos, logró ahuyentarlos. Sí, el propietario de la vivienda aquí en Puerto del Rosario escuchó como varios individuos intentaban entrar en su casa y lo hacían armados con cuchillos, sierras metálicas e incluso una pistola que no se ha podido comprobar de momento si era simulada. Pues bien, el propietario cogió un palo metálico y intentó evitar y se enfrentó a los asaltantes para evitar que entraran en la vivienda, cosa que consiguió, sumado además a la presencia de 2 vecinos que pasaban por la zona, lo que hizo huir a los asaltantes. Tras poner la denuncia, la Policía Nacional identificaba a 7 individuos que eran detenidos, 7 hombres de entre 21 y 39 años de edad, 4 de ellos con numerosos antecedentes policiales. Tras pasar a disposición judicial se ha decretado el ingreso en prisión de 4 de los reincidentes. Los agentes de la Policía Nacional procedieron a la localización y detención de todos los identificados como presuntos autores de un delito de robo con violencia. La investigación continúa activa y no se descartan nuevas detenciones en base a los hechos relatados. Y en Lanzarote, 34 personas intoxicadas el pasado domingo por comer una paella en mal estado. Se están analizando las muestras de la comida para determinar la causa. Según Sanidad, un hombre preparó la comida y Alberto Fabrizio luego la repartió entre varias familias.
Así es, una paella fue el origen de esta intoxicación alimentaria. El pasado domingo 34 personas acudieron a las urgencias del Hospital Dr. José Molina Orosa y a los centros de salud de Tías y de Valterra aquí en Arrecife. Como decía, según fuentes sanitarias, el origen está en un hombre que preparó esa paella y que luego la repartió entre varias familias. Ahora mismo se está analizando la muestra de comida y estamos a la espera de los resultados. Además, lo que sí podemos confirmar es que no se trata de ningún local comercial. También no se descarta que haya más afectados que no acudieron a los centros sanitarios. En cuanto a esas 34 personas que sí lo hicieron, ninguna de ellas requirió ingreso en el hospital. Mantener los fondos marinos limpios y conocer el estado en el que se encuentran. Estos son los retos del proyecto medioambiental Libera. El Club de Buceo El Cebadal de La Gomera realizó esta tarde una limpieza en la playa de la Cueva, zona de costa con bandera azul de San Sebastián. Jornada de limpieza de los fondos de la playa capitalina de la Cueva, una de las zonas de inmersión con mayor riqueza marina de la isla. Concienciar a la ciudadanía y ayudar a mantener limpios los fondos son algunos de los objetivos del Club de Buceo El Cebadal. Esta playa está muy limpia porque es una zona de buceo donde estamos siempre nosotros haciendo las actuaciones y siempre salimos con algún tipo de residuo. En solo una hora de inmersión, este es el resultado. Los plásticos siguen siendo los residuos que más retiran del agua. Ahora las mascarillas también empiezan a ser habituales. Hay mucho residuo plástico, bien que el propio viento lo lleva, restos también de toallitas, trozos de mascarillas. Estos son algunos de los residuos retirados por los buceadores en esta limpieza programada e incluida en el proyecto medioambiental Libera y también por la bandera azul. El plástico en el agua y las colillas en la arena son los residuos más comunes. Con este proyecto Libera, estos residuos se clasificarán ahora para obtener datos y conocer la situación de la costa y contribuir así a iniciar estrategias y planes de protección y conservación de los fondos marinos. Descuidada, con unas instalaciones poco atractivas que además no se usan. Así se encuentra a día de hoy la Plaza del Cabo, en la capital herreña. Pero eso va a cambiar, porque el espacio Aroa Cano muy pronto será reacondicionado. Sí, ya se cuenta con ese proyecto que después de tantos años de demandas vecinales dará vida a la Plaza del Cabo. El Ayuntamiento de Valverde ya ha adjudicado la obra con un importe de poco más de 427.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. Con las actuaciones se dotará a la nueva Plaza del Cabo con una zona de juegos infantiles y juveniles, entre los que se incluirá rocódromo, skatepark, toboganes y también un kiosco con cafetería. Es de obligado cumplimiento que la capital de la Isla de Hierro, Valverde, tenga un parque infantil, entonces estamos apostando por ello. Un parque acondicionado a la juventud y a los más pequeños también, con su bar, cafetería, sus baños, sus estacionamientos. Arranca en Santa Cruz de la Palma una nueva edición del certamen musical Saperoco. Sobre el escenario del Teatro Circo de Marte pasarán hasta el próximo sábado, Mónica Gómez, las mejores bandas juveniles de la isla. Así es, un certamen que no tiene un fin competitivo para las bandas participantes, sino que será una oportunidad para que los jóvenes demuestren su talento musical, ofreciendo un concierto ante su público, del cual van a tener también una grabación profesional. Serán un total de 7 las bandas, todas ellas elegidas por un jurado profesional, las que se suban a este escenario del Circo de Marte hasta el próximo sábado para llevar a cabo unos conciertos donde se van a cumplir escrupulosamente las normas de higiene y de seguridad. Las personas que quieran asistir lo pueden hacer de manera gratuita, solicitando previamente una invitación al Cabildo de La Palma. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Fotografía. Tal día como hoy, un 19 de agosto de 1839, se presentaba ante la Academia de las Ciencias de Francia el daguerrotipo, un invento que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. Desde entonces la historia de la fotografía ha ido cambiando y lo vamos a ver hoy con 2 fotógrafas de las islas. Elvira Urquijo entra en la redacción de EFE. Lleva casi 30 años prestándonos su mirada. Fotografías como esta de un polizón tomada en 1997 la marcaron para siempre. Estos barrotes que se ven aquí los soldaron los marineros del barco para evitar que esos chicos se tiraran al agua otra vez. Nunca supimos qué pasaron con esos chicos. Uno se va endureciendo con los años, unos más, otros menos, pero siempre cuesta. Yo he hecho fotos llorando
porque la realidad me traspasaba la cámara. La tarjeta de la memoria está llena de recuerdos, los Juegos Olímpicos de Río en 2016 o la vida entre pasillos y reuniones políticas. Tuve muy buena relación con Adán Martín. Hice la última foto que hay de él vivo y se me ponen los pelos como escarpias cada vez que la veo, porque el señor se despidió de mí diciéndome que no nos íbamos a volver a ver nunca más. De la cruda realidad al mundo de los sueños, con la llegada de la edición, la fotografía revoluciona la estética. Mariana Alvarado defiende su estilo surreal. Mi trabajo es muy plástico y yo necesito a veces meter esos elementos que transmitan lo que hay en mi cabeza y de manera solo analógica me cuesta un poco. Además me autorretrato mucho y es un poco una manera de expresarme, de contar mis inquietudes, de expresar mis ideas, mis ideales al mundo, incluso espiritual, ¿no? Ellas nos prestan sus ojos, dejan una parte de sí en cada instantánea. La fotografía cumple 181 años, renueva su capacidad para hacernos ver lo invisible. Pues hasta aquí nuestro tiempo, ya saben que enseguida llega la información deportiva. Pasen muy buena noche, sean felices.